Bienvenidos al estudio del curso Evangelismo Avanzado. Voy a invitarles a inclinar sus rostros para pedir la bendición de Dios para este estudio. Oremos. Oh Padre que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. En este momento venimos ante tu presencia para suplicarte tu bendición sobre esta materia que vamos a desarrollar. Que tú, oh Padre, nos guíes, nos des palabras de sabiduría y nos sigas usando, sobre todo, Señor, en este ministerio LAM. Y te ruego por los hermanos estudiantes que están en diferentes países, que tu Padre también les des tu bendición a ellos y los uses como instrumentos tuyos en el lugar donde ellos tienen que trabajar. En el nombre de Jesús, oh Padre, dejamos este momento en tus manos. Amén. Y en esta tarde vamos a desarrollar un capítulo más del curso de Evangelismo Avanzado. De tal manera que vamos a ver el tema que dice ¿cómo crece una iglesia? ¿Cómo crece una iglesia? Esta palabra, cómo, nos muestra la forma a la que tenemos que aclararla y ver qué es lo que Dios ha puesto en su palabra, el método o el plan que tiene para su iglesia. A través de la historia hemos estado estudiando que el Señor ha ido mostrando a su iglesia la forma, el método, los planes que Dios tiene para su iglesia. Entonces, vamos a continuar mirando a la iglesia de Jerusalén. Esta iglesia que se mantuvo fiel al programa que Jesús les entregó. ¿Cómo crece una iglesia? La respuesta sería a través de ganando almas para el Señor. El trabajo de ganar almas continuamente edificará la iglesia con una vitalidad real. En nuestras Biblias vamos a ubicar en el libro de los Hechos el capítulo 20, el versículo 28. Y vamos a leer que dice el apóstol Pablo dirigiéndose a los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Note, hermanos, cómo el apóstol Pablo sentía una gran preocupación por la iglesia. Esta iglesia en Éfeso tenía sus ancianos. Es aquí cuando quiero compartir con ustedes lo que significa la palabra obispo. Según el léxico Thayer, es un escritor famoso del griego del Nuevo Testamento, define la palabra obispo define esta palabra obispo como supervisor, o pastor. Esto es yendo a la raíz griega de la palabra obispo. Y el apóstol Pablo, entonces diríamos, cuando él se dirige a los ancianos, se está dirigiendo a los pastores. Y quiere decir aquí que el apóstol Pablo sentía una gran preocupación, de tal manera que les dice: por tanto,
mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Qué es una persona a la cual se le dice supervisor? Esta persona se le conoce también como superintendente. Es la persona que está vigilando, es la persona que está a cargo de algo que se le ha entregado como responsabilidad. Entonces, para desarrollar el tema cómo crece una iglesia, tenemos que entender el trabajo del pastor. El trabajo del pastor es algo muy delicado, porque él tiene la gran responsabilidad de guiar a las ovejas que el Señor va añadiendo cada día a su iglesia. De tal manera que el pastor debe dar sus enseñanzas a través de algunas formas a sus ovejas o a su congregación. Veamos aquí algunas formas como el pastor entrega la enseñanza, y lo hace por medio de los sermones. El pastor es una persona que ha sido llamada por Dios, separada por Dios, para dedicarse a un trabajo espiritual. Dios le ha encomendado al pastor el cuidado de sus ovejas, quiere decir el cuidado de cada creyente en su iglesia. Y es por eso que el pastor debe dedicar su tiempo para preparar sus mensajes que va a presentar a su congregación, porque es el mensaje el cual va a alimentar y a edificar la vida espiritual de su congregación. Entonces el pastor hace uso de los sermones cuando cada domingo él puede presentar la palabra de Dios, y lo presenta de acuerdo a las necesidades de su congregación. Cada congregación es diferente una de otras por sus realidades. Existen congregaciones donde sus problemas son muy diferentes a los problemas de otras congregaciones. De tal manera que el pastor tiene que tener la dirección de Dios, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo para saber cómo dirigir a su congregación, cómo ayudarle a salir de los problemas, qué temas tiene que predicar, qué es lo que su congregación necesita de alimento. Entonces vemos, hermanos, que para que una iglesia pueda tener un crecimiento real y vital, necesitamos que el pastor entienda cuál es su posición en la iglesia y cuál es el propósito por el cual Dios lo llamó y cómo debe desempeñar su función. El pastor debe hacer de cada miembro de su iglesia un ganador de almas. El pastor no solamente enseña por medio de los sermones, también existe otro medio por el cual el pastor está alimentando a su congregación, y esto es a través de la escuela dominical. La escuela dominical es un programa de la iglesia para adiestrar y preparar a los hermanos según sus edades. Cuando una iglesia pierde la escuela dominical, no tomándolo en cuenta en su programa, entonces vamos a tener como producto de ello un escaso conocimiento de preparación en cuanto a evangelismo. Es en la escuela dominical, como su nombre lo dice, cuando los hermanos por edades, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, recurren cada uno a sus maestros para que sus maestros puedan adiestrarlos y entregarles el conocimiento para que ellos puedan crecer con vitalidad y llegar a una madurez
y después de ser útiles para el ministerio en sus iglesias. Entonces, hermanos, también hay otra forma como el pastor, usando la escuela dominical y luego teniendo un programa de preparación para líderes. El pastor está preocupado constantemente por el crecimiento de su iglesia. El pastor es un hombre de oración, un hombre preparado, y el pastor usa los sermones para llegar a su congregación entregando el mensaje del Señor. El pastor se preocupa desde que los niños a temprana edad puedan tener un alcance del conocimiento de la palabra de Dios, y por eso usa la escuela dominical como un programa de la iglesia para entregarles las enseñanzas por edades. Pero también el pastor es la persona que, como dice el léxico griego Thayer, es el supervisor, es el superintendente, que no solamente ve por las fases que hemos mencionado, sino va un poco más allá, adentra un poco más en la intimidad de su congregación. Es ahí cuando el pastor llama a personas para ser líderes y formar un grupo de liderazgo en sus iglesias. A través de institutos, seminarios cortos, el pastor va encontrando a personas idóneas, capaces de entregarles un ministerio, para luego esas personas puedan ser instrumentos en las manos del Señor como futuros pastores o misioneros en la obra del Señor. Por eso, hermanos, ustedes que están preparándose para un ministerio en sus respectivos lugares, quiero decirles, hermanos, que el crecimiento de una iglesia se debe en primera parte en el trabajo del pastor. El pastor es la persona que da la enseñanza en lo que ya hemos visto por los siguientes medios. Pero es ahí también cuando usted, como miembro, como líder, tiene la responsabilidad de recibir esta enseñanza y luego convertirse usted en un ganador de almas. Entonces llegamos a la respuesta de la pregunta de esta tarde: ¿cómo crece una iglesia? Entonces podemos decir con toda seguridad que una iglesia crece ganando almas para el Señor. Esa es la respuesta correcta de acuerdo a la palabra de Dios. Si hablamos de otro tipo de crecimientos, podemos también hablar de ello. Y es fácil para algunos ministerios buscar un programa y hacer crecer una iglesia en número. Pero yo no estoy hablando del crecimiento de una iglesia solo en número, porque el número a veces es irreal. Existe atracciones o intereses de parte de las personas que se encuentran en un templo. Hay muchos factores por el cual la gente puede asistir a un servicio. Si nosotros queremos tener una asistencia en Latinoamérica de un promedio de 100 personas por domingo o 150 personas por domingo, es simplemente que usted haga uso del método incorrecto y ofrezca algo para que en ese día las personas puedan estar llenando su templo. Me refiero cuando equivocadamente estamos pensando que la respuesta es en números, y no es en números. La respuesta real y vital es que cada miembro debe ser un ganador
de almas. Esto va a entregarse para que un día la iglesia sea presentada a Dios. La Biblia dice, hermanos, que los pastores que han recibido la iglesia, ellos van a entregarla un día a Jesucristo como la esposa en las bodas del Cordero. Y el libro de Apocalipsis dice, hermanos, que cuando llegue el momento la iglesia estará preparada para ser presentada. Y su preparación consiste, hermanos, mientras la iglesia está aquí en la tierra, esta iglesia de la cual se describe que sus vestiduras serán blancas y de lino fino, hermanos, son las acciones que hoy en día la iglesia debe mantener para esperar a su Señor. Entonces es ahí, hermanos, que la gran responsabilidad para hacer crecer una iglesia, podemos decir, hermanos, es del pastor y la congregación y de los miembros de la iglesia. Todos en conjunto debemos preocuparnos por entregar una iglesia digna y santa y pura al Señor. La obra misionera requiere de hermanos capaces, dispuestos a trabajar de esta forma. No nos equivoquemos, no sigamos modelos que no están en la Biblia. Sigamos el modelo de aquella iglesia de Jerusalén. Aquella iglesia que llegó a crecer tanto en número que no necesitó de poner un atractivo para que las personas lleguen al templo. Si se puede decir, hay iglesias que están usando un ofrecimiento de cosas materiales. Están usando algunos banquetes para que las personas puedan sentirse atraídas y llenar un templo. Un día vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a dar cuenta a Dios si lo que estuvimos haciendo es o fue correcto. Por eso, una vez más, sigo dando lectura a este versículo que dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor. Recuerde que la iglesia es del Señor, no es nuestra iglesia. La obra es de Dios y nosotros debemos estar seguros de que estamos trabajando para la obra de Dios. Por eso es importante, hermanos, tener en cuenta el costo de esta iglesia. Dice, hermanos, el versículo, la cual Él ganó por su propia sangre. Jesucristo compró a su iglesia y compró con precio de sangre. Por eso es una responsabilidad que tenemos de cuidar y velar y dar el crecimiento correcto a la iglesia. Y para que la iglesia pueda crecer, entonces necesitamos recordar estos puntos, iniciando desde el pastor y continuando con los miembros como ganadores de alma. Hermano o hermana, usted que está viendo y siguiendo este estudio, yo le insto desde aquí a que usted se mantenga al pie de la letra de la palabra de Dios. No permita, no deje que alguien cambie el modelo de la forma de hacer crecer una iglesia. El servicio social, aquí quiero también hablar de esto, quiero hablar del servicio social. Un tema también que tiene que ver con el crecimiento de una iglesia. El servicio social no es la tarea principal de la iglesia. Recordemos, ¿cuál es la tarea principal de la iglesia? Usted puede responder en este momento si usted
se está preparando adecuadamente mediante este curso de evangelismo avanzado? La respuesta es que la tarea principal de la iglesia es predicar el evangelio. Entonces, el servicio social no es la tarea principal de la iglesia, sino que es un producto del evangelismo. La iglesia tiene como función principal ganar almas. Y en el ejercicio de este mandato viene como consecuencia el servicio social, ya sea a los hermanos en la fe o a las demás personas no creyentes. El servicio social es la entrega en programas materiales o terrenales que la iglesia puede hacer llegar a las personas. Es cierto que en nuestra comunidad puede haber carencia por razones de crisis económica o falta de trabajo, pero no debemos dejar que una bolsa de víveres que es entregado a las personas se convierta en un negocio para traerlos a la iglesia. Es bueno que la iglesia comparta con las viudas, con los niños huérfanos, con las familias en grandes necesidades. Es bueno que la iglesia se preocupe por entregarles algo de ayuda. Pero no dejemos que esto se convierta en la atracción o entregar algo con un compromiso de esperarles un domingo en el servicio de la iglesia, ¿no? Entonces el servicio social ayuda, sí, porque es una consecuencia del evangelismo. Después de testificarles, después de hablarles de Cristo, entonces podemos nosotros hacer la labor social. Y no es nada malo que la iglesia cumpla la labor social. Ahora vamos a ver también la oposición satánica en el evangelismo. La oposición satánica en evangelismo. Hemos terminado de hablar acerca de cómo hacer crecer una iglesia. Ahora ya sabemos que una iglesia crece ganando almas, pero también tenemos que saber y tener conocimiento qué es lo que el diablo va a hacer para detener el avance, el crecimiento de esta iglesia. Satanás se opone al programa de evangelización de la iglesia en múltiples formas. Una de ellas es la que tiene que ver con el programa de la iglesia, en el que la iglesia requiere de un pastor. Muchas veces la iglesia contrata un pastor por un determinado salario y concentra su atención a la cantidad de dinero que invierte. Y de la misma manera el pastor contratado atribuye con su trabajo en relación al salario recibido. Miren, hermanos, aquí parece algo absurdo lo que voy a decir, pero aquí existe una trampa en algunos casos. ¿Cuál es la trampa del diablo? Porque el que la iglesia llame a un pastor es correcto, es bíblico que la iglesia llame a un hermano para ser su pastor. Pero, ¿cuál es la trampa? La trampa es cuando la iglesia lo contrata y empieza a exigir a su pastor que el pastor tiene que dar más. Y lo exige porque la iglesia le está dando un salario.
Y por el salario que la iglesia da al pastor, la iglesia exige más y más del pastor. ¿Ah? Entonces, el pastor empieza ya no a mirar su llamado con Dios, sino el pastor empieza a mirar la cantidad del salario que recibe. Y es ahí cuando en nuestros países hispanos, latinos, a veces pastores se quejan por sus salarios y dicen que de acuerdo a lo que ellos reciben, entonces también ellos invierten su tiempo. ¿Ah? Esto es una trampa de Satanás. Y es lo que Satanás busca, detener el avance del evangelismo en la iglesia, haciendo que el pastor y la iglesia tengan un divorcio, que no estén de acuerdo, que trabajen separados. Y el dinero muchas veces va a ser la causa de que el pastor esté limitado. Si recibo más dinero, entonces más obra puedo hacer. Si recibo menos dinero, menos obra puedo hacer. Entonces, el dinero es muy importante, sí, pero no dejemos que el diablo nos haga caer en la trampa de este juego, que puede arruinar el crecimiento de una iglesia. Ya en la historia hemos visto que muchas iglesias se han arruinado, muchas iglesias han caído, quizás en este pozo de la desesperación, de no saber qué hacer por falta de pastor. Y es porque simplemente el diablo ha ganado, ha metido un golazo, como a veces escucho decir, ¿verdad? Uno de los golazos es que el pastor y la iglesia estén separados. Y muchas veces el salario es la causa de esto. Satanás usa esta práctica para limitar el trabajo pastoral y muchas veces llevarlo al fracaso debido al descontento o a la insatisfacción material. Entonces, por ambos lados el diablo está trabajando. El pastor no es un hombre contratado por una congregación simplemente. El pastor no trabaja o ministra por el simple hecho de recibir un salario. El pastor es el hombre que responde a un llamado de Dios. Y la ayuda material que la iglesia le ofrece es una añadidura como consecuencia del ejercicio a su llamado. Por eso, hermanos, es importante recordar esto. La oposición satánica en evangelismo, el diablo va a intentar cortar o detener el programa de la iglesia. Evangelismo es tarea de todos, pero el diablo es muy astuto. Desde el comienzo de la creación, en el huerto del Edén, hizo daño a la creación de Dios. Hoy sigue haciendo daño, pero está haciendo daño a la iglesia de Jesucristo. Hermanos, no seamos parte de la trampa o del juego de Satanás. Hermanos líderes, futuros pastores, misioneros, tenemos la gran responsabilidad de trabajar para Dios. Que el Señor les bendiga.